Bueno, continuemos con insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica se define como la disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular de manera irreversible. Vimos que la insuficiencia renal aguda, pues era la disminución abrupta de la tasa de filtración glomerular. Esto ocurre como consecuencia de la pérdida permanente de unidades de función glomerular y tubular que se llaman nefronas. Ok, bueno, perdón. Nuestros riñones tienen un determinado número de nefronas, pero no todas funcionan al mismo tiempo. Cuando llegamos a cierta edad, nuestras nefronas lo que van a hacer es que se van a echar a andar, ¿no? Entonces, nacemos con un número determinado, estas no funcionan todas al mismo tiempo, pero llega una edad en que todas deben de funcionar al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues para compensar la situación de las que ya no funcionan adecuadamente, de las que ya se han perdido y de las que ya su función está disminuida. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un esquema de el riñón, de las partes del riñón. Ok. Esta es una nefrona con su glomérulo, su asa de Henle, bueno, sus capilares, ¿no? Su asa de Henle, la rama descendente, la rama ascendente y el conducto de Bellini, que es el túbulo colector, etcétera. Esto, en la tarea de este tema, tienen que hacer una descripción de cómo funciona, qué es lo que hace cada parte, qué es lo que hace el glomérulo, qué es lo que ocurre en el asa descendente, qué es lo que ocurre en el asa, ascendente, ¿sale? En cada parte del riñón, qué es lo que va a pasar. Eso es lo que tienen que hacer de tarea. Muy bien. Más del 50% de los casos de insuficiencia renal crónica se deben a diabetes mellitus, casi un 30% a hipertensión, más del 50% de los casos de insuficiencia renal crónica se deben a diabetes mellitus, casi un 30%, y a hipertensión cerca de un 25%. Entonces, no es muy diferente la tasa que hay de hipertensión y de diabetes. Y pues, bueno, y los que tienen los dos, pues será un 30% también. La glomerulonefritis, las enfermedades quísticas y otras enfermedades urológicas representan otro 20 a 25% de estos pacientes. ¿Sale? Muy bien. Causas principales de insuficiencia renal, pues las glomerulopatías, enfermedades glomerulares primarias, glomeruloesclerosis focal y segmental, glomerulonefritis membrano-proliferativa, nefropatía por inmunoglobulina A, nefropatía membranosa. Enfermedades glomerulares secundarias como la nefropatía diabética, la amiloidosis, la nefropatía por abuso de heroína, la glomerulonefritis posinfecciosa, las enfermedades vasculares de la colágena. Enfermedades hereditarias como riñón poliquístico, como enfermedad quística medular, nefropatías obstructivas como la enfermedad prostática, la nefrolitiasis y las congénitas. Entonces, bueno, vemos que lo que hacen los cálculos renales es ocasionar una obstrucción que va a ocasionar daño en la nefrona, de todos modos, y bueno, los cálculos renales vamos a ver que se pueden presentar a cualquier nivel de las vías urinarias y entonces, como van a ocasionar una obstrucción, eso conlleva la insuficiencia renal. Entonces, estos hitos tienen que desaparecer de alguna forma. ¿Sale? Muy bien. Nefritis tubulointersticial, hipersensibilidad medicamentosa, intoxicación por metales pesados, nefropatía por analgésicos, pielonefritis crónica por reflujo. Enfermedades hereditarias, enfermedad de riñón poliquístico, ya lo vimos, nefropatías obstructivas,
esta ya la vimos, las enfermedades vasculares, nefroesclerosis hipertensiva, estenosis de la arteria renal. Eso no lo vimos. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer que nuestros riñones puedan llegar a viejos? Cuidándolos. No aparece sintomatología clínica manifiesta hasta que no se han perdido más del 80% de las nefronas. La elevación de los productos nitrogenados en sangre, como la urea y la creatinina, se observan de forma bastante tardía en la insuficiencia renal crónica. Bueno, no debemos de poner siglas. A medida que la insuficiencia renal crónica progresa, la capacidad de reserva funcional se va reduciendo. Muchas funciones metabólicas y endocrinas requieren de un parénquima renal sano. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el daño renal va a ocasionar reducción de la masa de nefronas, hipertensión capilar glomerular, incremento de la filtración de proteínas plasmáticas y esto va a ocasionar proteinuria. Pero ¿qué va a pasar? O sea, todo esto es lo que hace el riñón, entonces todo esto va a estar alterado, ¿no? La albúmina, la transferrina, la inmunoglobulina G, factores de complemento, la IGF-1, TGF-1, angiotensina 2. A medida que la insuficiencia renal progresa, se retienen compuestos orgánicos cuya concentración sanguínea se incrementa gradualmente, especialmente la urea y la creatinina. ¿Sale? Bueno. ¿Cuál es el cuadro clínico? La fatiga, la debilidad, la palidez de tegumentos crónica, el prurito, las petequias, la equimosis sin causa mecánica, las escoriaciones, los edemas, la piel reseca, el gusto metálico en la boca, epistaxis, aliento urémico, conjuntivas pálidas, disnea, estertores, derrame pleural, por acumulación de líquidos, ¿sale? Entonces, la palidez de tegumentos porque va a haber una anemia, aunque la médula ósea pueda producir glóbulos rojos, pueda producir eritrocitos, no existe el estímulo para que las células pluripotenciales de la médula se conviertan en eritrocitos, porque pues resulta ser que la médula ósea necesita eritropoyetina. La eritropoyetina va a estar diferenciada en el hígado, pero necesita algo que se llama factor eritropoyético específico y eso solamente lo hace el riñón. También existe otro factor de diferenciación celular parecido a la eritropoyetina, pero es para la formación de glóbulos blancos. Entonces, bueno, también va a haber una deficiencia inmunológica importante. Pero bueno, esto de la palidez de tegumentos y de las conjuntivas pálidas, pues van a ser por esto. Escoriaciones, edema, piel reseca, etcétera. Y entonces, bueno, este es una prueba inequívoca de la insuficiencia renal, ¿no? El edema. Ajá, esta prueba se llama Godet. Se supone que si yo quito aquí el dedo, todo tiene que estar en la normalidad. Cuando sé que hay un edema, cuando queda este signo. Esta prueba se llama Godet, pero este signo se llama signo del trapo húmedo, porque pareciera como si fuera un trapo húmedo. Si oprimen, pues va a quedarse ahí la marca, ¿no? Entonces, ese es el signo. Petequias son muy importantes, ¿no? Va a haber una trombocitopenia y entonces va a haber derrame, ¿sale? Y la palidez de tegumentos. Dolor retroesternal agravado a la inspiración, hipertensión arterial, cardiomegalia, anorexia, náusea y vómito, nicturia, pues obviamente disfunción eréctil, inquietud, entumecimiento y calambres en las piernas, aumento de los niveles de urea y creatinina en sangre. Tal vez eso sea muy, muy chistoso, lo más evidente, ¿no? Porque
Entonces es cuando nos damos cuenta que algo le pasa verdaderamente al riñón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues no necesita así como que una historia clínica tan exhaustiva, ¿no? O sea, pues es que seguramente que a lo mejor es un hallazgo, ¿no? Porque a lo mejor el paciente ni siquiera sabía que estaba mal del riñón, pero pues resulta ser que un día se hace unos estudios de laboratorio y sale con la creatinina y la urea elevada, ¿no? Entonces, pues eso es lo que dispara lo que hace el diagnóstico. Disminución de la respuesta inmunitaria con la presencia de infecciones recurrentes, especialmente de vías urinarias. Aumento de las cifras de tensión arterial, hiperparatiroidismo secundario por retención de fósforo y déficit de vitamina D. Sale entonces la producción de orina. Los riñones pues, son los encargados de filtrar la sangre, ¿no? Para poder formar, bueno, y ese filtrado es lo que forma la orina, que puede ser más o menos un aproximado de 1.5 litros al día. ¿Sale? Y bueno, y es que los riñones están completamente enamorados de la diabetes, ¿no? Y la diabetes es algo que va a fastidiar mucho a los riñones porque es una molécula muy grande y entonces se necesitan muchos líquidos para poderla expulsar. Por eso el paciente pues siempre tiene sed. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué dicen los medicamentos? Bueno, como ya vimos en clases anteriores, en temas anteriores, pues es que qué es lo más evidente, o bueno, cuál es el mejor medicamento para todos los problemas renales, pues apis melífica. Apis melífica va a estar indicado casi en todos porque va a tener una semejanza con casi todos los cuadros, ¿sale? ¿Cuál es lo que hace la diferencia? Pues lo que hace la diferencia son los síntomas generales, lo que van a sentir con el frío, con el calor, esas agravaciones son las que van a dar la diferencia. Entonces, apis melífica, pues va a presentar párpados inferiores edematosos, cara edematosa, cara seria y pálida. Nefritis recidivante crónica con oliguria, albuminuria y hematuria, confusión mental, con edema de extremidades pálido. Esto es muy importante, así como la foto que vimos anteriormente, que no estaba rojo ni nada, sino más bien era pálido, así ese edema es de apis. Y frío, dolores punzantes como piquetes. ¿Sale? Muy bien. Arsénico malum, también otro gran medicamento que se asemeja muy bien o que da la semejanza muy bien con estos cuadros renales. Fases hipocrática, ya esto es una insuficiencia renal crónica, porque aparte de todo es que el paciente pues ya no puede comer nada, ¿no? Porque no puede comer proteínas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no las puede metabolizar adecuadamente, no las puede excretar. A lo mejor sí las metaboliza, pero no los puede excretar, entonces va a tener un acúmulo de sustancias nitrogenadas y entonces pues el paciente va a estar intoxicado y eso puede ocasionar problemas cerebrales, ¿no? Nefroesclerosis crónica con anuria, albuminuria y cilindruria. Dolores ardorosos mejorados con el calor, insuficiencia renal crónica con diabetes, extremidades adelgazadas, pálidas y con edema. Yodum metallicum. Yodum metallicum va a presentar palidez de tegumentos. Yodum metallicum cuando tenga problemas a nivel de tiroides, ¿no? Casi siempre van a estar muy de la mano, esta situación de tiroides con cualquier otra cosa, con yodum metálico. Palidez de tegumentos, fatiga y debilidad crónica, cara enfermiza, párpados hinchados, adelgazamiento progresivo con mejoría de su ansiedad. Cuando come, necesidad constante de moverse, disnea agravada con el movimiento y hepatización del pulmón. Creosotum va a presentar cara pálida, grisácea con aspecto enfermizo, urgencia para orinar, pero orina escasamente, solo puede orinar inclinado hacia atrás. Orina fétida de color marrón o turbia, adelgazamiento progresivo, acompañado de debilidad, tendencia general a las hemorragias. ¿Qué va a hacer? Creosotum va a tener hemorragias. Cuprum acenicoso. Cuprum acenicoso va a presentar uremia,
por insuficiencia renal crónica, epilepsia, corea. Acuérdense que la corea son estos movimientos involuntarios de extremidades superiores, entonces eso va a ser los movimientos de la corea. Vértigo, confusión y cefaleas en las sienes, peor a la izquierda. Ve manchas oscuras o chispas, cara pálida, edematosa y con expresión sufriente. Labios cianóticos. Hidrocianicum acidum. Insuficiencia renal crónica con extrema debilidad y profunda postración. Parálisis de los miembros inferiores con edema y frialdad. ¿Sale? Muy bien. Amonium carbonicum, polaquiuria, disuria, anuria, por insuficiencia renal crónica, uremia, disnea, palpitaciones, peor por el menor esfuerzo, apnea al dormirse, se despierta bruscamente, pies fríos, edematosos y cianóticos, manos frías, azules, con venas distendidas. Ok, aquí vamos a ver que hay anuria completa, ¿no? Son pacientes con insuficiencia renal que ya no orinan. En carbolic acidum vamos a ver que hay orina muy escasa, oscura o marrón, muy densa, con alto contenido en urea. Anuria por insuficiencia renal crónica, uremia, cara pálida, edematosa, labios agrietados y resecos, con aliento urémico, cansancio, manos y pies fríos y edematosos. Prurito. Carbolic ácido es un medicamento que vamos a poder usar cuando se presenta orina marrón, o sea, no, cuando hay orina con uremia, ¿no? O sea, con grandes concentraciones de urea. Entonces, carbolic ácido va a ser un buen medicamento. Y claro, estoy hablando de valores pues ya altos, ¿no? O sea, cualquier cosa que sale de lo normal, pero sobre todo de la urea. Vamos a ver que el paciente con parálisis, con insuficiencia renal crónica va a tener siempre elevación, ¿no? De los ácido úrico, urea y creatinina. Pero uno de ellos siempre va a estar más alto que los demás. En este caso, para usar carbólico ácido, nos va a ayudar mucho cuando la urea sea la que se eleva más que los otros elementos. Opium. Opium, porque vimos que las personas que abusan de la heroína pues tienen insuficiencia renal, por eso opium es un buen medicamento. Orina sanguinolenta de color marrón oscuro, con sedimento como polvo de ladrillo, orina escasa hasta llegar a la anuria, por insuficiencia renal crónica con uremia. Cara congestionada con extremidades frías y temblorosas. También para la uremia, sí, pero mejor carbólica, sí. Poliuria, acidum picricum, poliuria de mañana con anuria durante el resto del día, micción, orina amarillo, oscuro, albuminuria, cilindruria, uremia por insuficiencia renal crónica, debilidad de los miembros inferiores agravados por esfuerzos, prurito generalizado e insoportable, piel amarillenta. Insuficiencia renal crónica por glomerulonefritis membrano proliferativa, síndrome nefrótico, apis melífica. Por nefropatía diabética, arsénico. Por nefropatía diabética, hipertiroidismo, yodium metálico. Adelante, pase. Por nefroesclerosis hipertensiva, creosoto. Por crisis convulsivas, cuprum metal arsenicoso. Por crisis convulsivas y parálisis, hidrocianic ácido.
Por cardiopatía hipertensiva, amonio carbónico. Hipersensibilidad medicamentosa, carbólico ácido. Por abuso de drogas, opio. Asociada a pielonefritis crónica por reflujo, ácido pícrico. ¿Sale? Muy bien.